Muy buenas tardes. Como ha dicho José Luis Cortés, mañana a las 10:30 en la estación de autobuses de Calatayud para esa visita a Belmonte de Gracián, el pueblo natal, la localidad natal de Baltasar. Después la visita a las bodegas de Miedes y creo que allí nos obsequian con un picoteo, una comida... No, es un picoteo. Ah, es un picoteo. Bueno, un picoteo. ¿Pero sirve de comida o no? No, bueno, un picoteo y una degustación de vino de Baltasar Gracián, ¿no? Eso sí. Bueno, pues entonces con ese programa para mañana muy suculento. Vamos a continuar con la última de las ponencias de la tarde. La ponencia Baltasar Gracián, precursor de la hermenéutica, las reglas del arte de prudencia para comprender la verdad moral, que está a cargo del profesor José María Andreu Celma, profesor de filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca, gran experto, como el caso anterior, como el caso del profesor Ayala, en Baltasar Gracián, sobre el cual ha publicado varias obras. La que yo recuerdo especialmente, Gracián y el arte de vivir, publicada en la Institución Fernando Católico en el año 1998, por tanto, en la institución de nuestra tierra, el alma mater de la cultura de educación provincial, y que además en Calatayud existe una delegación comarcal, el Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución Fernando Católico. También autor de un libro muy interesante, Baltasar Gracián o la ética cristiana, y de otros libros sobre filosofía, ética, moral, como Pensar desde la ética o Pensar desde la ética social. Pueden encontrar sus libros en prácticamente muchas de las librerías españolas, y si no lo tienen en ese momento, lo pidan porque realmente merece la pena. Yo agradezco al profesor Andreu este esfuerzo también por estar aquí en Calatayud hablando de Gracián, tema, como les he dicho, del cual es un gran experto, y con esta ponencia con la cual nos va a regalar el final de la tarde. Muchas gracias por tu presencia en Calatayud. Estás en tu casa y yo me voy a ir allá al final para escucharte con toda atención. En cuanto acabe esos 45 minutos más o menos de su ponencia el profesor Andreu, los tres ponentes de la tarde dedicarán pues eso, hasta las 9 menos cuarto, 9 menos 20 que sale el autobús, como hicimos ayer, para las preguntas, las cuestiones que ustedes quieran plantear. Bien, gracias a la universidad por la invitación y a todos vosotros por vuestra presencia. Ciertamente, para nosotros, los que hemos dedicado años al estudio de la obra de Gracián, pues es un gozo hablar de Gracián, porque raramente se habla de él, y esta es una ocasión estupenda. Por lo tanto, el que está agradecido soy yo por haberme hecho la invitación. Antes de entrar en materia, permítanme hacer unas consideraciones preliminares. Les ruego que no me consideren como un especialista que les ofrece una lección magistral sobre Baltasar Gracián, que les haga comprensible su pensar, expuesto con un estilo tan elusivo y esquivo, sino como alguien que, enriquecido por estas obras que tanto he leído y tanto amo, les invita a leerlas directamente. Probarán el placer de unos textos que resultan nuevos, inesperados, inéditos cuando se leen de verdad. La comprensión empieza cuando algo nos llama la atención. Esta es la principal de las condiciones hermenéuticas. La chispa que da la comprensión salta al frotarse como dos pedernales nuestras ideas sobre ética con lo que de ética nos dice la obra graciana. Esta comunicación no es una pura tentativa, sino una efectiva opción, una apuesta que me pone radicalmente en juego con ustedes. Comunicación quiere decir participación común en el mundo del entenderse. Gracián se halla en esta corriente de participación común. Todos pertenecemos a este mundo de la comunicación, en el que alguien tiene algo que decir. Gracián, en cuanto nos dice algo, pertenece al contexto de lo que tenemos que comprender. Su obra literaria no es sólo susceptible de interpretación, sino que la necesita. La primera experiencia que hacemos con una obra literaria es que en su manifestación lingüística no queda, como es habitual lo lingüístico, rebasado y dejado atrás por la comprensión. El movimiento sonoro y el movimiento de sentido del todo lingüístico se juntan en una unidad estructural indisoluble.
Cuanto más conozco la obra literaria, tanto más la entiendo, y eso quiere decir, tanto más la interpreto. Por eso nos demoramos en ella. Leemos la obra, la volvemos a leer, la atravesamos y la obra nos acompaña. Es como si empezara a hablar y nosotros hablamos con ella. La estructura de la conversación describe bien la relación entre una obra literaria y su intérprete. En este diálogo hay un intercambio de participación. Lo que hay dentro de la obra solo emerge y le entra a uno cuando uno la acompaña como oyente. Me parece que el tema que he elegido nos muestra la originalidad y aportación de Gracián a la reflexión filosófica. Gracián reivindica para su obra el nombre de filosofía, una filosofía líquida y difusa en su obra literaria, como la mejor filosofía española. Esta filosofía cortesana, el curso de tu vida en un discurso te presento hoy, lector juicioso, no malicioso. He procurado juntar lo seco de la filosofía con lo entretenido de la invención. Te ofrezco la segunda parte, tanto más crítica cuanto son más juiciosas las otras dos edades de quienes se filosofa en ellas. La segunda parte del Criticón es una juiciosa cortesana filosofía. Y en el discreto escribe, aunque está desacreditado el filosofar, es el ejercicio mayor de los sabios. Es corona de la discreción el saber filosofar, sacando de todo, como solícita abeja, o la miel del gustoso provecho, o la cera para la luz del desengaño. Última felicidad, el filosofar. Gracián resalta el carácter moral de su filosofía. Comienzo por la hermosa naturaleza, paso a la primorosa arte y paro en la útil moralidad. El héroe es un arte de ser ínclito con pocas reglas de discreción. Todas sus obras tienen por objeto la verdad moral en su aspecto más práctico y operativo. Sus reflexiones sobre la racionalidad ética nos animan a pensar de manera más decidida sobre la esencia del obrar. Son mojones en el camino de la articulación conceptual de nuestras intenciones de pensar la moral, que es, como dice Yankelevich, el colmo de la ambigüedad y de lo inasible de lo inasible. Gracián estudia la filosofía moral, pasto de muy hombres, para dar vida a la prudencia, en los sabios y filósofos que nos la vincularon en sentencias, apotegmas, emblemas, sátiras y apólogos. Gran discípulo de Séneca, apasionado de Platón, de los 7 de la fama, de Epicteto y de Plutarco, no despreciando al útil y donoso Esopo. En el Colegio Universidad de Gandía, donde hallamos a Gracián en 1633, encargado de la formación filosófica de un buen número de estudiantes jesuitas, entra en contacto con excelentes volúmenes de autores modernos. En Gandía hubo de iniciarse muy probablemente el camino arduo y glorioso de Gracián escritor. En 1636, en Huesca, puede disponer de los prodigiosos caudales bibliográficos de Lastanosa. Toda la obra de Gracián, por especulativa y racional que parezca, es más obra de un moralista que de un metafísico puro. La obra graciana es un monumento de original sabiduría ética. Los valores éticos configuran todos los arrastres literarios de Gracián. Nuestro gran escritor es siempre un escritor ético. Su comprensión de la racionalidad ética como un género diferente del conocimiento teórico queda patente en sus dos obras, Arte de Ingenio, Tratado de la Agudeza de 1642, ampliada en Agudeza y Arte de Ingenio, 1648, y El Oráculo Manual y Arte de Prudencia, 1647. En la presentación de la Agudeza escribe: he destinado algunos de mis trabajos al juicio, y poco a el arte de prudencia. Este dedico al ingenio, la agudeza en arte. Concluye la obra con estas palabras: corone al juicio el arte de prudencia, lauree al ingenio el arte de agudeza. Es el juicio trono de la prudencia,
es el ingenio, esfera de la agudeza. Es decir, quiero resaltar que Gracián tiene una idea muy clara de que la racionalidad ética, la verdad moral, es distinta de la racionalidad científica, del conocimiento teórico. Es decir, la verdad moral es un tipo especial de moral, de verdad. Y entonces el esfuerzo que él hace para elaborar como una epistemología, una teoría del conocimiento de la moral, que era completamente distinta de las reflexiones éticas que se habían hecho hasta ese momento. Esta interpretación de Gracián como pensador hermenéutico que les ofrezco es faena hermenéutica. El fenómeno hermenéutico encierra así el carácter original de la conversación y la estructura de pregunta y respuesta. Comprender es conversar, pues a través de las preguntas del intérprete se hace hablar a un texto mudo. Bien, y aquí resalto, y en esto los hermeneutas insisten mucho, que cuando leemos el texto de un pensador, lo que nos importa es captar el sentido del texto, el sentido del texto. Los filólogos sí que tendrán esa preocupación por la palabra, por la expresión, por las fuentes, pero lo que interesa al pensador es lo que el autor ha querido decir al escribir lo que ha escrito, de tal manera que el texto literal pasa a un segundo plano. Bien, como sabemos, pues el tiempo es muy breve. Quisiera tocar un poquitín, aunque sean unas breves pinceladas, distintos aspectos. Interpretar sencillamente es leer, no es otra cosa que leer. Pero claro, leer no es repetir literalmente lo que está escrito, sino captar el sentido, de tal manera que cuando el lector no capta el sentido de lo que está leyendo, lee mal. Y el que lo oye se da cuenta y dice, pues no sabe ni siquiera leer. Claro que sabe, que reconoce las letras, pero lo que no capta es el sentido de lo que subyace a ese texto escrito. Leer es hablar con los muertos. La hermenéutica tiende el puente sobre la distancia histórica de espíritu a espíritu. Y entonces quiero decir que cuando hacemos el esfuerzo por comprender a Gracián, hacemos a Gracián contemporáneo nuestro. Él tiene un horizonte cultural, él nos dice algo, nosotros tenemos el nuestro, tenemos también nuestras ideas y conversamos, dialogamos con él, hasta que llegamos a un acuerdo. Por eso Gadamer, que es, como sabéis, el maestro de la hermenéutica, hace consistir la comprensión de un texto en lo que denomina él en la fusión de horizontes. O sea, nuestro modo de concebir la cosa, de alguna manera, se fusiona con el modo de concebir esa cosa en el autor que estamos intentando comprender. Bien, como preguntaba antes, como sabéis, estas comunicaciones se publicarán y tendréis el texto completo. Por lo tanto, por necesidad, Gracián cuando escribe, sí que tiene en cuenta al lector. De hecho, todas las obras van precedidas de unas sugerencias al lector. Y entonces él quisiera que sus obras fueran comprendidas. Se da cuenta que su modo de escribir, y se lo echan en cara, impide que los lectores comprendan la obra, el sentido de la obra. Pero para él ese estilo y la dificultad es como un acicate. Eso animará al lector y no hay que echarse atrás, dice él, ante las dificultades, sino poner el esfuerzo necesario para llegar a la comprensión de la obra. Gracián, que como dice Blecua, es el autor que más jugó escribiendo su obra. Algunas veces presentan a Gracián poco menos que como un misántropo, como una persona rara. Ciertamente cuando uno lee la obra de Gracián, disfruta, pues viendo cómo él juega con el lenguaje. Nos invita a jugar con él, retándonos
con un interprétame si puedes. Despierta el interés que solo provocan los artistas absolutos. Juguemos con él, sumergiéndonos en unos textos entretejidos por una sucesión de incertidumbres y de ambigüedades que ponen a prueba la capacidad comprensiva del lector. Ser humano es enredarse en la interpretación de lo ambiguo. La interpretación es un juego especular, tematizándose, problematizándose en busca constante de sentido. Desemboca en el acceso a la verdad. Una doncella, escribe Gracián, tan vergonzosa cuanto hermosa, y por eso anda siempre atapada. Yo he aceptado el reto y les presento la apuesta que he hecho en este juego hermenéutico con la obra graciana, siempre abierta a nuevas interpretaciones. Yo me doy cuenta que mi interpretación no es ni muchísimo menos la mejor, ni muchísimo menos la última palabra. Esto sería la tontería más grande que yo podría decir. La hermenéutica como reflexión se apoya constantemente en la experiencia hermenéutica, de tal manera que nosotros, que intentamos comprender el pensamiento de Gracián, hacemos un ensayo. Nuestra comprensión es como un ensayo que yo les ofrezco y que ustedes evidentemente pueden criticar, y enriquecer con su comprensión, pues la comprensión que yo ofrezco en esta interpretación. Como interpretar significa siempre un indicar, les ofrezco las indicaciones con las que Gracián apunta hacia la racionalidad propia de la ética. Y son estas: la verdad moral es una verdad no metódica. La verdad moral es una verdad cordial. La verdad moral es un evento. La verdad moral es una verdad lúdica. Las reglas del arte de prudencia para comprender la verdad moral. Y una cosa que a mí me gusta mucho, no lo sé si yo creo que tiene fundamento, el padre Batllori me dijo que sí: el buen gusto como conciencia moral. Esto es una interpretación, me parece, nueva y una aportación graciana muy interesante. Gracián, como escritor ético, es precursor de la hermenéutica. Fijaros que digo como escritor ético. Bien, leyendo a Gadamer, como os digo, el maestro de la hermenéutica, él encuentra unas semejanzas muy grandes entre la reflexión ética y la reflexión hermenéutica. Y Gadamer piensa que Aristóteles, en sus obras éticas, lo que hace es un ejercicio de hermenéutica, porque se trata de aplicar a casos concretos de manera adecuada unos saberes que se poseen. Y precisamente, pues la reflexión moral consiste en esto, en iluminar con nuestras verdades morales nuestra actividad moral. Nos encontramos en situaciones en las que tenemos que actuar, se nos presentan como situaciones muchas veces complejas, problemáticas. ¿Qué tengo que hacer aquí? Es el problema de la aplicación del saber moral a la situación concreta. Y entonces pongo aquí una serie de elementos para hacer ver cómo de verdad lo que hace cualquier persona cuando reflexiona sobre su conducta moral, lo que hace es interpretar lo que debe hacer en ese momento, en esa situación determinada, interpretarlo a la luz de los saberes morales, que será precisamente el conocimiento moral vigente en la sociedad. Porque la reflexión moral es una reflexión patrimonio de todos los seres humanos. Todos los seres humanos pensamos y con nuestras reflexiones vamos descubriendo la verdad moral. Bien, entonces vamos a ver ya algunos aspectos que me parece a mí que son pues bastante subjetivos. La verdad moral es una verdad no metódica. Verdad y método es la obra de Gadamer, la obra fundamental sobre la hermenéutica. Y en esta obra, Gadamer defiende la importancia de las verdades no metódicas, es decir, de las verdades que no son susceptibles
de ser adquiridas aplicando las reglas de un método. Pensad en Descartes, ¿verdad?, el discurso del método, y entonces siempre, pues el método científico, el método positivo, el método histórico, el método esto, el método lo otro. Aplicando un método, pues se va descubriendo la verdad. Pues bien, la verdad moral es especial. La verdad moral es una verdad no metódica y por lo tanto solamente va a ser captada con una actividad hermenéutica, con una actividad interpretativa. Por eso el papel de las reglas, el papel de las normas morales, que es un papel muy secundario, hasta el punto de que en Gracián prácticamente no se habla de reglas. Bien, pues vamos a decir dos cositas sobre cada aspecto. La verdad ética es una verdad viva. Nos preocupa más saber cómo ser buenos que saber qué es el bien en sí. Centrándonos en la verdad moral, lo importante es que cada uno, viviendo de la fuerza de su alma, vaya dando forma a la sabiduría, a las experiencias que hay dentro de él, hasta dar con su propia verdad. Saber cómo es en realidad para comportarse en cualquier situación, prosiguiendo su propia vida, y en un diálogo interior y silencioso consigo mismo, ir adquiriendo el sentido moral que ha de guiarlo hacia la verdadera vida. La vida humana es la residencia de la verdad, y la vida no puede resumirse con un par de fórmulas. Tiene infinitos matices, no se puede simplificar, y en la vida humana convergen elementos contradictorios. Los hilos con los que Gracián entreteje su obra pertenecen al tejido psíquico y a la carne del espíritu. El hombre es un anfibio psicosomático, es decir, una simbiosis de cuerpo y alma, esto es, un ser mixto, Critilo por lo juicioso y Andrenio por lo humano. No son dos personajes, sino que son dos dimensiones del ser humano. El hombre dual se yergue íntegro sobre sus raíces múltiples. La verdadera ambivalencia es la del hombre simple y doble a la vez. El hombre no es ni Critilo ni Andrenio, pero aparece como Critilo y como Andrenio a la vez. Es tan pronto una cosa como otra. El hombre rebota de un extremo a otro, y en el rebote relaciona lo espiritual con lo animal, lo sobrehumano con lo infrahumano. Entre Critilo y Andrenio hay una comunicación. Los guiños entre ellos son constantes. Leyendo la novela, esto se ve claramente. Los límites se alteran de tal modo que acaba por no haberlos. Es posible el tránsito entre ellos sin que eso signifique borrar sus diferencias. Hay separaciones y hay abrazos, y es curioso que los dos llegan hasta el final. Y los dos entran en la isla de la inmortalidad. Porque evidentemente con una antropología dualista o espiritualista parece que tendría que entrar solamente Critilo. Entra en la isla de la inmortalidad tanto Critilo como Andrenio. Entonces, una racionalidad moral, una verdad moral que quiera ayudar al hombre a ser hombre, tiene que ser también una verdad que abarque todas las dimensiones de la vida. Todas las dimensiones de la vida. ¿Y sabéis por qué subrayo esto? Porque, como os digo, en la vida humana se dan dimensiones opuestas, se dan dimensiones contradictorias. Y, por ejemplo, leyendo el oráculo, nos encontramos con que un aforismo dice una cosa y después te encuentras con otro aforismo que parece que dice lo contrario. Y entonces aquí Gracián se contradice. No, amigo mío, no se contradice. En nuestra vida se da eso y esto. Y Gracián presenta las cosas tal como son. Es decir, no todo es razonable en nuestra vida, sino que hay muchos elementos no razonables. Y nosotros no lo comprendemos todo. Claro, con una mentalidad racionalista como la que tenemos, pues estos elementos irracionales nos asustan y normalmente los eliminamos. Y no, señor, la vida es como es. Yo soy cuerpo, yo soy corporal, y el cuerpo tiene razones distintas de las que tiene mi dimensión espiritual, pero no puedo eliminar ni el uno ni el otro. Entonces, esta verdad no metódica
responde sencillamente al carácter complejo, desilvanado de la vida humana. ¿Qué racionalidad será la más adecuada para este ser humano que es mixto, que es critilo y andrenio? Pues será una racionalidad que intente recoger todas las facetas del ser humano. Y esa es la racionalidad ética que normalmente se expresa, fijaros, en sentencias. No pesamos lo que significan las palabras. Normalmente cuando hablamos de sentencias nos quedamos solamente con el elemento racional, cuando la raíz de la palabra es sentir. Precisamente en la sentencia hay un elemento sensible, sentencia, y hay un elemento racional. Son expresiones del saber del corazón. Fijaros que la prudencia la llamamos sensatez. Sensatez, otra vez, lo sensible, o la llamamos también cordura. La cordura es el saber del corazón, que como decía muy bien Pascal, tiene razones que la razón no comprende. Por eso la verdad moral es una verdad cordial, es una verdad cordial. Y cuando yo subrayo este aspecto, lo que quiero resaltar es que ese mundo afectivo del ser humano tiene que también ser recogido en la reflexión moral. El mundo pasional. Claro, Descartes con su antropología dualista, pues la parte racional, res cogitans, el hombre es un res cogitans, es una razón, y el cuerpo y las pasiones, eso no tiene nada que ver. Cuando el ser humano es uno, y esto es lo que hace que el ser humano sea un ser enigmático, sea un enigma, sea un misterio, llamémoslo como lo queramos llamar. Entonces, Gracián insiste en una racionalidad, en un arte de vivir que sea, como dice él, un arte en el apasionarse. Es decir, no se trata de negar las pasiones, no se trata de eliminar las pasiones, sino de dirigir las pasiones y dar a la pasión el papel que tiene en nuestra vida. Fijaros que uno de los primores fundamentales del héroe es el corazón de rey. El corazón es la sede de los deseos, es la sede de las pasiones, es la sede de la afectividad. Y entonces Gracián se da perfectamente que sin pasión no se hace nada en la vida. No se hace nada en la vida. Esto lo reconocen todos los grandes pensadores. Lo que pasa que después, Hegel mismo, lo que pasa que después no saben cómo encajarlo en su sistema. Bien, y Gracián se da cuenta, como apuntaban en la primera comunicación, se da cuenta de lo difícil que es la vida, que el hombre es un ser roto, el hombre es critilo y andrenio, la sociedad también es una sociedad enferma, y aquí hay que ser virtuosos, o sea, aquí hay que ser buenos. Anda, que no se necesitan narices, anda, que no se necesitan fuerzas. Por eso, el corazón de rey, el valor que dice él, sin ese corazón, sin esas fuerzas, es imposible, ¿verdad?, vivir virtuosamente. Bien, y vamos, como veis, la verdad como evento. La verdad como evento quiere decir que la verdad se va descubriendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Pues lo tengo que ir descubriendo en cada momento de mi vida. Fijaos, Jorge y yo pensábamos volver a Zaragoza en el AVE. Y sin embargo, vamos a ir en el autobús. O sea, porque hemos visto que es más conveniente ir en el autobús. No puedes, en la vida, no se puede ir pensando que me comportaré bien aplicando ciegamente saberes que yo ya tenía en la cabeza. Esos saberes, claro que los tengo, pero yo tengo que aplicar esos saberes a las situaciones nuevas, imprevistas que encuentro. Y entonces la verdad que tengo que hacer siempre es una verdad nueva, una verdad nueva. Esa no está escrita en ningún sitio. Para saber lo que tengo que hacer, yo no tengo que acudir a un libro de moral, a un libro de ética, sino para saber lo que tengo que hacer es darme cuenta de la situación en la que me encuentro, tener sensibilidad y responder a la palabra que la situación a mí me dirige.
Y entonces yo, prudentemente, y eso quiere decir que hago lo que me parece mejor, no lo que sea evidente, no lo que es verdadero, sino lo que a mí me parece mejor, lo que a mí me parece mejor. A ti a lo mejor te parece mejor otra cosa, porque tú eres un intérprete distinto. Y cada interpretación la hace cada intérprete. Por ejemplo, ¿qué os digo yo? La interpretación de la obra graciana. Si hay distintos gracianistas, casi seguro que cada uno tiene su interpretación de la obra. ¿Cuál es más legítima? Todas. Todas son legítimas. Esto nos rompe muchas veces los esquemas, porque pensamos que tenemos que coincidir en la verdad, en la verdad moral, como hay una coincidencia en la verdad científica, ¿verdad? En la verdad científica sí, porque la verdad científica se juega con la matemática como instrumento, y entonces pam, 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 y para todos es lo mismo. Hay una demostración, ¿lo habéis visto? Sí. Pues fijaos, vamos a hablar de un tema moral, que no vamos a hablar porque no hay tiempo. Pues casi seguro que cada uno de nosotros tiene una visión diferente. Eso es lo propio de la moral. Eso es lo propio de la moral. Como decía muy bien Aristóteles, que es el gran maestro de moral de todos los tiempos, la Ética Nicómaco, seguramente es la mejor obra de ética que se ha escrito, o mejor dicho, no ha sido superada. Hay otras grandes obras de ética, pero esa es una de las grandes. Pues él decía que la prudencia es como ese cordón de los lesbios para edificar, esa que se adaptaba a las piedras, y entonces no era una cuerda con el plomo, ¿verdad?, que va recto y por lo tanto los salientes o los entrantes no se tienen en cuenta. Sino que era una cuerda que sigue el perfil del muro, y si hay una piedra saliente e interesa conservarla, pues se conserva. Y si hay una... Bien, entonces, esta concepción de la verdad como evento, como surge, valora mucho la ocasión, que en el pensamiento de Gracián es una de las categorías fundamentales. Pensar a la ocasión. El arte es no perder la ocasión. Fijaros que los emblemas del barroco presentaban la ocasión como un calvo. La ocasión la pintan calva. Claro, la pintan calva. Algunos ya casi somos emblemas de la ocasión. ¿Eso qué quiere decir? Pues algo que quiere decir que cuando vas a coger las calvas te resbala la mano, se te va. Por eso se coge por los pelos. O sea, si hay un poquitín de pelos, aún la coges. Es que las ocasiones, como dice Gracián, pasan, vuelan. ¡Ay! ¡Ay! Como aquel que va a comprar el 10º. ¡Me vale! Compré el que estaba encima del que ha caído. Hombre, pues haber cogido el otro. O sea, normalmente nos lamentamos todos de haber perdido la ocasión. Por eso, para captar la ocasión, hay que ser agudos. La agudeza, que es una de las categorías claves de la epistemología de Baltasar Gracián. Captar al vuelo. Y aquí hago alusión a la caza. Pensar en lo que es la caza, ¿verdad? La caza es a través de vestigios, a través de huellas. El cazador se da cuenta si hay una pieza o no hay una pieza, y entonces se orienta siempre a través. Pero la pieza surge o se levanta, ¿verdad?, en el momento menos pensado. Si no estabas preparado, por eso estar atentos, estar alerta, el hombre de espera, y hay que estar esperando, a veces dice Gracián, para llegar al centro de la ocasión, porque si uno no espera, si uno no vigila, no te preocupes, que no te enterarás de la pieza que estaba a punto, aunque como dice él muy bien, el buen cazador es el que no se limita a levantar la pieza, sino que la mata, porque lo importante de la caza es volver a casa con unas cuantas piezas, porque evidentemente, he visto muchos conejos, he visto muchas liebres y muchas perdices, pero ¿cuántas traes? Ninguna. Digo, pues chico, aunque no había salido, ¿entiendes? Bien, la verdad moral es una verdad lúdica, el juego, esto es muy importante, que según Gadamer es la clave de la hermenéutica, porque en la interpretación uno se pone en juego, no es un espectador. Hemos sido acostumbrados en nuestra educación moral
y cultural, diríamos, a ser espectadores de la verdad, contempladores de la verdad, y nos presentan la verdad. No. La verdad la voy creando yo a medida que voy viviendo, como el jugador, ¿verdad? El Real Madrid. ¿Cómo es posible que unos días juega estupendamente y otros días los mismos jugadores dicen, pues chicos, si no se parecen en nada a los que jugaron el otro día? Claro que saben jugar, claro que conocen las reglas del juego, si no el juego es imposible. Hay unas reglas, todo juego está dirigido por unas reglas. Claro que hay unas normas morales, unas reglas morales, pero lo importante es la aplicación de las reglas. Y entonces nos damos cuenta que un jugador bueno, pensar en Messi, Ronaldo cuando está inspirado, crea, inventa la jugada. Y uno dice, ¿pero qué ha hecho? ¿Cómo ha podido meterse ahí? Es decir, intervienen elementos no racionales y evidentemente una sensibilidad para captar al bueno, la jugada oportuna en ese momento. Pues la vida moral y la verdad moral tienen mucho de juego. Fijaos que nos la jugamos. La vida es un juego y ganamos o perdemos. Evidentemente todos jugamos para ganar, pero podemos perder. Y en cristiano, y hay el libro ese de ética sobre Graciano, la ética cristiana, yo resalto mucho las fuentes teologales bíblicas, que Graciano era profesor de Sagrada Escritura, y no olvidemos que era jesuita. Los ejercicios de San Ignacio los conocía por reflexión y porque los había hecho todos los años como los jesuitas. Y está plegado de eso, la obra de Graciano. Entonces, pero la verdad, lo que yo tengo que hacer es algo que yo tengo que encontrar y que inventar en un momento. Si os leéis despacio el oráculo, veréis, no digo en todos porque es exagerado, pero en casi muchas veces recurre Gracián a los juegos. Y es curioso, se conoce que los jesuitas, yo creo que sí, los frailes también juegan, acude mucho al juego de cartas, las reglas del juego de cartas. Y como en la vida, ¿verdad?, jugamos, y quién es el que gana, y la carta, el triunfo más pequeño puede a la carta más fuerte si no es el triunfo, y el que va de mano, y el disimulo, y brujulear, al que tienes delante le haces un guiño, le haces una señal, para que se dé cuenta de las cartas que tienes tú. Todo esto es la vida. Pues decía, en sentido cristiano, claro, es la salvación o la condenación. Por lo tanto, la vida hay que tomarla muy en serio. Algunos se asustan por esto, pero claro que la vida hay que tomarla en serio. Las reglas de la prudencia. Bien, las reglas de la prudencia son reglas derivadas o expresiones del conocimiento que uno ha ido adquiriendo a lo largo de su vida. Primero está la vida, primero está la experiencia, y el hombre, como ser racional, intenta comprender esas experiencias, esas vivencias que tiene, y él, razonando, pensando, pues va elaborando, va diciendo cómo es la vida, y por lo tanto, si yo voy conociendo cómo es la vida, parece que estoy en condiciones de ir conociendo cómo comportarme en esta vida. Entonces, las reglas de prudencia son sugerencias, nacidas de la experiencia. Y es curioso que Gracián recoge a Aristóteles, que presenta al hombre prudente como la regla viviente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y dice Aristóteles, fíjate en lo que haría un hombre prudente, en lo que hace un hombre prudente. Él se convierte en norma. Y esto es muy importante en la vida. Es muy importante en la vida. La vida moral, la verdad moral, es una verdad edificante. Es una verdad edificante. Eso que hemos oído tantas veces, los ejemplos arrastran. Lo racional, las fórmulas, las leyes, nos dejan fríos. Claro que yo sé lo que tengo que hacer, pero sigo impávido. Viene aquí una persona con un testimonio de vida comprometido 100% y nos arrastra. Y nos saca de nuestra tonía, de nuestra rutina. Fijaros que la palabra edificante tiene un doble sentido. Tiene el sentido de construir, edificar,
La vida moral es ir construyendo cada uno su propia personalidad, que es su propia casa. La palabra ethos, el significado primero que tiene es casa, morada. Y por ahí a lo mejor va la moral. Fijaros que se dicen que las costumbres, las mores son como una segunda naturaleza. Pues bien, ese es el significado de ir construyendo, es una verdad práctica, es una verdad que se hace, pero al mismo tiempo es una verdad atrayente. De ahí la ética de los valores que se irradian. Entonces una persona buena, las palabras vuelan, los ejemplos arrastran. Y fijaros que Gracián lo que nos propone en sus obras son modelos. El héroe, el político, el discreto, y él dice que sus reflexiones son sencillamente copias, alude al arte de pintar, son copias que él hace de la vida, y entonces pone algunos personajes históricos con los que quería congraciarse, los pone como modelos. Pues he copiado este primor de su conducta, he copiado este realce de su conducta. O sea, yo no hago más que trasladar al escrito comportamientos que veo realizados de manera ejemplar en unos cuantos personajes. Y entonces él propone esa verdad, fijaros que no es proponer, mostrar, no es imponer. Aquí todo lo que es coacción desaparece, es mostrar, y depende de la sensibilidad del otro, el hecho de que una conducta te resulta atrayente o no. ¿Queréis un ejemplo? Jesús de Nazaret. Ahí lo tienes. ¿Qué es lo que se dice? La Iglesia, Jesús sí, pero algunos, a lo mejor, pues a mí no me dice nada. Muy bien, no te dice nada. ¿Y por qué te va a decir? Sin embargo, a ti te dice mucho otro autor, porque tu sensibilidad, la fusión de horizontes, porque tu sensibilidad coincide con la del otro. Bueno, vamos a dejar esto. Quería deciros algo sobre la conciencia moral, ¿verdad? Que digo, el buen gusto, que es la categoría graciana por excelencia, el invento graciano, en Verdad y Método, Gadamer explícitamente dice que el creador del concepto del buen gusto con sentido ético es Baltasar Gracián. Es curioso que Baltasar Gracián ha sido más conocido como pensador en el extranjero que en España. Yo no sé por qué, a lo mejor os voy a decir una malicia, a lo mejor porque era jesuita. Y entonces ha habido un antijesuitismo heredado de la Ilustración y tal y cual. Pero Gracián es considerado por Nietzsche como el pensador importante de Europa. Y Schopenhauer lo mismo. Para Schopenhauer, el Criticón es el libro mejor que se ha escrito en el mundo. Y a través de Schopenhauer, el pensamiento de Gracián llega a Nietzsche. Y es curioso que es en Alemania donde aún hoy día, ¿verdad?, hay gracianistas de una categoría pues importantísima. Bien, pues el buen gusto, fijaros que el buen gusto es una facultad humana en la que coincide el conocimiento y la sensibilidad. Precisamente recoge esos elementos que os decía de la verdad moral, esos elementos. Y el buen gusto, ¿verdad? Ya tú me entiendes. Dice, ¿cómo viste? Qué mal gusto tiene, qué mal gusto tiene. Qué buen gusto, qué buen gusto. Claro, el buen gusto esto es una revolución en la historia, diríamos, del conocimiento, porque desde los griegos se había privilegiado el ver. El ver, los ojos, eran los sentidos, diríamos, superiores. Y entonces ver la evidencia, la verdad, la luz, y uno que no sabe está en las tinieblas, en la oscuridad, está ciego. Después el oído, ¿verdad? El hombre, pues es el que habla. Claro, para hablar hay que oír y respondes y tal y cual. Y había unos sentidos más ligados, para entendernos, a la sensibilidad, ¿verdad?, que pasaban poco menos que ignorados, que despreciados. Entre ellos el gusto, y no digamos el tacto. Del tacto no habla nada,
Nadie, cuando en realidad todo es tacto, porque la visión es un contacto y la audición es un contacto, todo es tacto. Pero, ¿verdad?, con un afán analítico se privilegia una facultad y tradicionalmente, o por inercia, se sigue pensando así. Se cambia el horizonte cuando otro sentido, precisamente el gusto, ¿verdad?, que además nosotros, como somos tan racionales y parece que el cuerpo pues no tiene ningún derecho hasta la gula, ¿no? Eso es glotonería, ¿verdad? Y uno casi se avergüenza de decir que le gusta comer bien. O sea, cuando lo normal es que te guste comer bien, como me gusta una obra de arte estupenda, como me gusta una sinfonía de Beethoven. ¿Por qué me va a gustar solo un plato que casi da asco? O sea, a mí lo que me gusta, tú me entiendes, un platico con el que goce a nivel de gusto, pero es ese sentido en el que confluyen sensibilidad e inteligencia. Bueno, y el gusto para Gracián es esa facultad con la que captamos lo singular, con la que captamos las cosas en su punto, y es lo que tiene que ser norma de nuestra conducta. Dice él, que tu gusto sea norma, ten gusto propio, no hagas lo que gusta a los demás, lo que a ti te guste. Y Gracián es muy profundo, dice, piensa que así como hay cosas que gustan a otros, que también te gustan a ti, has de pensar que a otros les gustará también lo que a ti te gusta. Es decir, que hay, como os diría yo, como una comunión de gustos. Si hemos desarrollado nuestra sensibilidad moral, fácilmente tendremos los mismos gustos, coincidiremos en los mismos gustos. Es que claro, ¿verdad?, hacer norma del gusto, hacer el gusto norma de la propia conducta, uno dice, esto es caer en el mayor de los subjetivismos, pero ¿dónde vamos a ir? Pero hijo mío, yo pienso que eres un sujeto. O sea, alguno piensa que caer en el subjetivismo es poco menos que negar algo es indigno del hombre, cuando la grandeza del hombre es precisamente ser sujeto, y no un pedrusco, que digo yo, no un objeto. Hay que ser objetivos. Yo prefiero ser un sujeto, ¿no te parece? Y por lo tanto, todo lo que haga referencia a la subjetividad, bienvenido sea. Perdonad la cosa. ¿Sabes lo que decía Gracián? Lo bueno, si breve, 2 veces bueno, pero es pesar que añade cosas que no sé. Y lo malo, si breve, no tan malo. O sea que al menos por la brevedad, que esto que os he dicho no sea demasiado mal. Ya te he dicho, no me puedo quedar al coloquio, pero enhorabuena, de verdad, me encanta. Ya nos veremos. Gracias, no volveré a leer. Bueno, pues ya nos vemos mañana. Sí, yo estoy todo el día. Bueno, a ver si vengo más. Nos sentamos aquí. Bueno, pues ahora entonces vamos a responder a todas las preguntas, cuestiones que queráis plantearnos a cualquiera de los tres. Pues tenéis la palabra vosotros ahora. Tenéis que atreveros a presentarnos vuestro propio Gracián, porque se trata de atrevimientos, ¿no? Como nos ha dicho el profesor Andreu hace poco. Pues venga, empieza. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mire, mi pregunta es para don Moisés González. Y no tengo claro lo que usted me ha querido transmitir con ese paralelismo tan apasionante que hay entre Gracián y Maquiavelo. ¿Usted ve más diferencias o coincidencias? Sí.
No, las diferencias... Bueno, son dos personajes que viven en épocas muy distintas y en ciudades muy distintas. Una cosa es el Renacimiento y otra cosa es el Barroco. Y una cosa es Florencia y otra cosa es, con todas las diferencias de época, pues digamos, Calatayud y el Aragón, digamos, para decirlo, el Aragón de Gracián. Y esto implica ya de por sí unas diferencias abismales. Es decir, la primera diferencia sustancial aparece en el propio título de la conferencia que yo he intentado exponer. Una cosa es la construcción del Estado como marco de convivencia de los individuos, y otra cosa es fijarse en el individuo, en el sujeto que cada uno es, y eso ya marca unas diferencias sustanciales. Pero en lo que se refiere, digamos, a la vida política, a la construcción del individuo, a la construcción de la ciudad, yo creo que las diferencias ahí son también sustanciales, sobre todo porque en Gracián el marco en el cual uno debe moverse, desde mi punto de vista, según él dice, y no hay algunos que dudan de que si realmente lo que dice es sincero o es un pensamiento cifrado. Yo creo que no hay por qué dudar de su sinceridad. La moralidad no puede ser, digamos, la moralidad cristiana no puede ser transgredida, pero esa moralidad cristiana admite unos comportamientos, un arte prudencial que permite, digamos, unos movimientos relativamente ambiguos. Se mueve también en un ámbito de la ambigüedad. Yo creo que hasta cierta contradicción también, ¿no? En eso creo que hay ciertas... Gracián, ¿hasta qué punto Gracián podía expresarse con absoluta libertad? Hombre, yo creo que con toda libertad no. Eso es una cosa evidente. Era jesuita, y esto condicionaba no solo su formación, como nos han explicado aquí, sino también claramente sus límites. Pero él, yo creo que hay una ruptura con el mundo al que pertenecía cuando ve y entiende. Primero, sus obras son todas profanas, ¿no? Prácticamente, la mayoría de sus obras, el Comulgatorio lo escribió, en fin, para a ver cómo se gana uno el cielo, que también tenía un elemento muy práctico, ¿no? Cómo ir al cielo, cómo ganarse el cielo. Pero era un hombre sus obras eran bastante profanas, y realmente yo lo que he podido entender de Gracián, que es esa construcción del individuo, un individuo a través del camino de la excelencia, si bien al final de su obra, desde mi punto de vista, pues termina en un cierto pesimismo, pues esa construcción es una construcción profana. Yo no me atrevería a decir que es una construcción cristiana, pero hay ciertas coincidencias con Maquiavelo, ciertamente en una concepción del individuo, de los hombres, del mundo. Pero luego su realismo y su concepción pesimista del hombre y del mundo, en eso sí que hay una cierta coincidencia, pero por lo menos él declara, digamos, se declara un ferviente seguidor de la moral cristiana. Eso, aunque desde mi punto de vista hay ciertos ámbitos de su pensamiento que desde ese punto de vista son muy ambiguos e incluso en algún momento contradictorios. Eso es lo que yo pienso. Pues más preguntas. Sí. Yo no querría preguntar nada, sino simplemente decir qué opinan los otros dos ponentes sobre la interpretación... Que yo acabo. Me temo que no estaré muy de acuerdo conmigo. Me gustaría, porque veo, entiendo o intuyo que podría quizá haber algunas diferencias. Uy, bastante. Y desde luego a mí realmente me encantaría escucharlas. Entiendo que también es bastante compatible algunas interpretaciones que, por ejemplo, en la última intervención, el profesor Selma, que realmente ha dicho que el hombre es algo mixto, un compuesto, ¿no? Y obviamente se hace alusión siempre a Andrenio y a Critilo, y desde luego, pues evidentemente los dos se salvan, los dos llegan a la isla de la inmortalidad, etc. O sea, creo que sí existe una forma, entiendo yo,
de compatibilizar algunas interpretaciones, ¿no? Pero bueno, yo simplemente hemos escuchado una pregunta, una respuesta, yo que se ha dicho, es muy posible que la mesa no esté absolutamente de acuerdo. Y a mí me parece que es algo estupendo, es algo fenomenal que realmente haya discusión entre la mesa. Recuerdo que en cierta ocasión yo estaba moderando algo y realmente alguien dijo, bueno, para moderar, para tal, dije, no, creo que lo que es importante y muy dinámico es que el moderador eche leña. Aquí, como estáis los tres en el mismo plano, quiero decir, los tres intervinientes, bueno, pues yo quiero echar leña y decir, venga, a ver qué pensáis. Pues me parece muy bien, pues ellos tienen la palabra. Es de oportuno, ¿eh? Sí, cómo no, claro. No lo sé, ciertamente, yo creo que pienso que la exposición refleja bastante bien la postura de Gracián con respecto a Maquiavelo. Es decir, Gracián, ¿verdad?, la razón de establo y todo aquello lo ve. Y sin embargo, pues algunos dicen que Gracián es maquiavélico, ¿eh? Es maquiavélico precisamente cuando hablamos de esto, de estratagemas, de trazas, de esto, las apariencias, el saber cómo actuar, el darte cuenta de la situación. Entonces yo diría, no lo sé, a ver lo que piensas, yo diría que coinciden los dos en una serie de elementos, es decir, que decimos Maquiavelo, pues a Maquiavelo le podemos hacer una crítica, no todo nos parece bien, pero ciertamente hay muchos elementos válidos en las reflexiones y en los planteamientos de Maquiavelo. Cuando hablabas de la eficacia, que el ser humano es malo, la sociedad es mala, luego aquí hay que actuar de una determinada manera, es decir, no ser ingenuos. O sea, eso de la utopía, pues la utopía ciertamente, en un cierto sentido, no va a ningún sitio. Ahora también es verdad que tener ideales elevados a lo mejor es lo que nos anima a ir superando pues la situación esta más desgraciada que tenemos. Entonces yo creo que sí que hay elementos en Gracián, ciertamente, que coincidentes con pensamientos de Maquiavelo. Ahora, ese separar la ética de la política que hace Maquiavelo en Gracián no existe. O sea, porque yo pienso que él es un autor, sí, por formación, pero más que por formación, porque de otras cosas se desentiende. Por ejemplo, de la escolástica como filosofía, pues la critica muchísimo, o sea, es seca como esparto, o sea, eso al fuego, los libros escolásticos al fuego, no tiene ningún inconveniente, ¿eh? Pero ciertamente lo que apuntabas tú, también que has insistido mucho, la virtud, esa frontera, sí. Cosa que a lo mejor y ciertamente todo eso de, con tal que consigas la cosa, ¿verdad? Si consigues, la gente nunca te preguntará los medios que has usado si has conseguido, que eso parece maquiavélico. Yo creo que tu interpretación, al menos a mí me parece bastante, o yo coincidiría bastante en la interpretación. Yo no conozco el pensamiento de Maquiavelo, diríamos, como para emitir un juicio más, ¿entiendes? No lo conozco más. Pero en Gracián sí que veo yo, cuando dice la vida del hombre es milicia contra la malicia. Es que eso es del libro de Job. O sea, no es que sea descubrir las Américas, ¿eh? O sea, la vida del hombre es una lucha. Y está el mal. En la vida humana está el mal. O sea, eso es real. No es que sea maquiavélico. Lo que Maquiavelo a lo mejor busca cómo vivir humanamente del mejor modo posible en este mundo, prescindiendo de luces o de planteamientos religiosos o sobrenaturales o cosas por el estilo. No sé, yo lo que pienso que tendríamos que fijarnos la intención de Gracián al escribir estos aforismos, sobre todo el oráculo manual, etcétera, la intención.
Es decir, que yo cuando leo Gracián digo, Gracián nos está retratando la realidad. Dice, esto es lo que pasa. Esto es incluso lo que dice Maquiavelo. Pero en ningún momento dice que la hagamos nosotros eso. Ser astutos, tenéis que saberlo. El que quiere triunfar en el mundo, o el que quiere desenvolverse mejor en el mundo, tiene que saber que la gente actúa así. Por prudencia, tienes que conocerlo. Pero él no dice que lo hagamos. Entonces, si después hay, digamos, pues ya cuestiones, el antimaquiavelismo, etcétera, bueno, pues Gracián pues paga tributo pues a lo que era la ideología hispánica en ese punto. Tenía que hacerlo así, y lo hace pues con arte y a su manera, ¿no? Con sus juegos de palabras, ¿no? Pero que en el fondo dice, no, pasa eso, pero él nunca propondrá que un cristiano o un caballero pues actúe de esa manera. Entonces ahí veo yo la diferencia, la intención con la que escribe el libro. Porque si empezamos a comparar Gracián y el otro, pues podemos ver ahí divergencias. Pero si nos fijamos en la intención esencialmente religiosa, humana, humanista de Gracián, porque una cosa que hay que tener en cuenta, que Gracián, por su humanismo, reconoce la autonomía de las cosas de las cosas humanas, de la política y de las actividades humanas y de la moral, como nos han dicho ahora, etc. La autonomía. Él está a favor. Entonces yo creo que por ahí yo por lo menos siempre lo interpreto con eso. No, ojo, que no hagamos comparaciones estridentes, no. Él sabe lo que dice, nos pinta una realidad. Sí, pero a pesar de esa moral de Gracián, no logra comprender una palabra del Quijote, por ejemplo. Creo que Ceferino Peralta pone en algún sitio de manifiesto que la influencia es manifieste, real, pero no comprende la ética del Quijote. No. ¿Qué tiene la mesa de ese punto? Bueno, mañana me parece que va a haber una conferencia sobre el Quijote, pero sí, claro. Yo pasé de largo, pero al Quijote lo ve como algo... Los califica de tontos andantes. Sí, bueno, lo ve, pero racionalizando, porque yo intento racionalizar digamos, el juicio que hace, es porque lo ve como algo absolutamente utópico, alejado de la realidad. El realismo y el pragmatismo, yo en eso en Gracián a mí me parece evidente. En eso es muy cercano a Maquiavelo. Es antiutópico total. Y el Quijote, bueno, ya nos hablarán, pero los juicios son tremendamente negativos. Por eso... Pues es que no lo entendió. No, yo creo que no lo entendió. Pero en todo caso, lo que entendió tiene un punto de vista en Gracián, ilumina un poco el pensamiento de Gracián desde mi punto de vista, es decir, que es un pensamiento antiutópico, realista. Y sobre lo que tú decías antes, que hay que ver las intenciones, claro, yo he aventurado una interpretación de Gracián, quiero decir que yo no soy un gracianista, lo he estudiado al hilo del antimaquiavelismo fundamentalmente, ya lo dije al principio, pero que no solamente quiere decir que la gente de hecho quiere triunfar en la vida y que para triunfar en la vida hay que hacer esto y esto y que conviene hacer estas cosas. Yo creo que él propone, esa es mi interpretación. Yo creo que él no solamente expone lo que la gente quiere, sino que él propone que la construcción del individuo consiste fundamentalmente en la búsqueda de la excelencia y para triunfar en la vida, es el arte de vivir. Y eso implica necesariamente el recurso a ciertos procedimientos que, desde mi punto de vista, pues chocan, evidentemente, con una interpretación, digamos, tradicional o consuetudinaria de la moral cristiana tal como se hacía en su época. Porque, claro, cuando yo hablé, por ejemplo, de la razón de Estado, la buena y la mala razón de Estado que hacen los barrocos, del pensamiento, al referirse al pensamiento de Maquiavelo, claro, muchas veces, ¿qué es lo que hacían? Porque no se puede traspasar la barrera de la moralidad. Bueno, eso lo dice clarísimamente, yo lo repetí, pero claro, hay muchas formas de no traspasar esa barrera,
Una de ellas es santificar los medios. Claro, eso es una forma de conciliar la propia conciencia moral con la moral imperante, santificar los medios. Cuando a Giordano Bruno en el año 1600 le queman vivo en la Piazza di Fiori, en Roma, allí hay una compañía de religiosos que están cantando letanías en honor de la divinidad. ¿Por qué? Porque allí eso, quemar vivo a ese ser humano por pensar de la forma que pensaba, era un acto no solo legítimo, sino además santo. Claro, si tú santificas los medios, el problema moral se acabó. Y esto es lo que yo pienso que Maquiavelo deja para la historia del pensamiento político ahí sobre la mesa. Es decir, que hay que recurrir en política a medios que sean eficaces y cuando sea necesario, si no hay más remedio, que sean extraordinarios, es decir, que vayan más allá y no intenta santificar y legitimar esos medios. Por eso el conflicto, por eso la tragedia de la política. Por eso las alcantarillas que decía Felipe González, no hablaba de las alcantarillas en algún momento, claro, es que hay alcantarillas, es que el mundo no es un paraíso, y es que el hombre tampoco, y entonces la política tiene un objetivo noble, noblísimo, que es permitir que los hombres puedan convivir durante el tiempo que sea y de la mejor manera posible, y eso implica a veces ciertos sacrificios, y a veces sacrificios morales. Santificar los medios es una forma, desde mi punto de vista, hipócrita de solucionar el problema. Pero yo creo que Gracián, en este sentido, me parece muy lúcido, tremendamente lúcido, porque intenta establecer, porque eso no lo dice Gracián, o sea, yo no estoy acusando a Gracián de que haga eso, pero algunos lo hacen, evidentemente. En la época, quiero decir, muchos pensadores antimaquiavélicos lo que hacen es solucionar el problema del conflicto entre ética y política santificando los medios o legitimando moralmente los medios, entonces el conflicto desaparece. Yo creo que Gracián no lo hace. Y lo que hace Gracián es que hay un arte que no, lo dije, que no es inmoral, pero que tampoco es propiamente moral, que es una capacidad, digamos, de acción en el mundo que tiene que ver con la argucia, la treta, no decir siempre necesariamente la verdad, el disimulo, en fin, todo ese arte que es un arte prudencial y que se mueve, es decir, que no todo en la vida, en eso estoy de acuerdo con lo que nos ha dicho aquí, profesor, no todo en la vida humana tiene que ser juzgado desde el punto de vista de la moralidad. Que hay muchas cosas que pueden ser de muchas formas y ya cada sujeto, ya si hacemos esa interpretación, que esa me parece todavía más amplia que ha hecho en algún momento, de que, en fin, cada uno ve las cosas, las siente y las percibe de muchas formas. Bueno, más preguntas por aquí. Allí hay ¿no? ¿Alguna pregunta más? Por si no terminamos, son menos 20, menos cuarto, menos 20 por ahí. Bueno, pues mañana se puede continuar. Bueno.